Vamos a analizar lo que dio hoy como respuesta la presidenta de la República a la acusación ayer del Departamento de Justicia de Estados Unidos y a través de Marco Rubio, el secretario de Estado, en contra de Raúl Castro, al que Estados Unidos considera un asesino, un delincuente, porque ordenó derribar dos avionetas de la organización Hermanos Hermanos al rescate. Hermanos al Rescate y derribaron las avionetas y mataron a 4 ciudadanos cubano-estadounidenses que habían ido desde Miami a ayudar a los balseros. Era la época de los balseros, lo hablábamos ayer con Raúl Cortés. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarlos a todos, muy buenas noches. Fíjate, Pepe, que esto que hizo Marco Rubio, que forma parte de, yo creo, de la llamada Operación Lanza del Sur, que es la manera como los Estados Unidos han bautizado el cerco, que van estrechando y haciendo cada vez más pequeño en torno de la isla de Cuba. Es simplemente la ratificación de lo que el 12 de marzo de 1996 el juez James Lawrence King había ya dictaminado de considerar lo que había hecho Raúl Castro como un asesinato. Cuando era comandante de las Fuerzas Armadas Aéreas. Era todo. Era todo después de Fidel. Era vicepresidente, era ministro de la guerra, era el jefe del espionaje, era el jefe del G2, era el autor de los CDR, o sea, los Comités de Defensa Revolucionaria, era a la vez Beria y Trotsky juntos. Era el hombre fuerte, el hombre duro, y era, bueno, pues una vez ya hecho a un lado el Che Guevara, era el hombre que se encargaba del trabajo sucio de Fidel, para decirlo así. Antes lo hacían el Che y su hermano. Después el Che estorbó, lo mandaron a Bolivia ya que lo mataran otros, y pues entonces ya nada más se quedó el tío Raúl, como le decían algunos. Se deshizo de Camilo Cienfuegos, se deshizo de Uber Matos, de los héroes de la Sierra Maestra. De todos. Él se quedó como el único grande entre los grandes. Y bueno, esa fue la historia. Y desde 96 el gobierno de los Estados Unidos, la justicia americana, si la quieres poner entre comillas o sin comillas, ya había dictaminado a través de un juez que este hombre era culpable de un multiasesinato. Había ordenado, túmbenlos en el mar, dijo, porque estaban ya volando, tirando papeles de propaganda sobre el territorio cubano. Entonces, cuando se regresaron, ahí que los tumbaran, y los tumbaron. Y bueno, en el colmo de la mala suerte, hasta un balsero que ya habían rescatado, que se llamaba Pablo Morales, también murió cuando derribaron la avioneta que lo había salvado. En fin, hay gente con mala suerte. Pero lo que a mí más me llama la atención es que la presidenta de los mexicanos nos haya dicho hoy textualmente, 30 años. Imagínense, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años? Entonces, yo pregunto, bueno, muy bien, quizás tenga el mismo sentido que acusar en las conferencias mañaneras, tanto de este gobierno como del anterior, más de 970 veces a Felipe Calderón por lo que está pasando hoy con la inseguridad en México. Y ya en el colmo del anacronismo justiciero, ¿qué sentido tiene seguir condenando a Hernán Cortés por el asesinato de Cuauhtémoc? Entonces, eso ocurrió hace un poquito más de 30 años y sin embargo se convierte en uno de los pilares de la reivindicación de la dignidad de los pueblos indígenas, que no se llama Pero solamente dignidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no discute historia, discute delitos. Bueno, pero y el aquí gobierno le mexicano con historia. El gobierno mexicano
asume un lapso de 30 años como la lejanía. Yo no voy a defender lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, que me parece que ha hecho cosas mucho peores que las que hizo Raúl en este caso. Cosas mucho peores, ¿no? O sea, si tú tiras una bomba atómica contra la población civil de Hiroshima, pues estás haciendo algo un poco peor que tirar 2 avionetas. Bueno, ninguna de las dos cosas es aceptable, pero hay unas más grandes y menos aceptables por consecuencia. Lo que me llama la atención es la falta de rigor en el juicio de las cosas pasadas. Porque todo pasado, como diría el filósofo de Güemes, todo pasado es pasado. En la inexistencia de una realidad, lo que pasó hace 30 años es tan lejano como lo que pasó hace 300. Ya pasó. El pasado no es recuperable, ni es cuantificable en el relativismo de una ideología. Pero en todo esto hay un evangelio que escribió Andrés Manuel López Obrador, que es México existe con valores desde 2018 hasta la fecha. Todo lo anterior no existe. Bueno, eso es simplemente lo que dice una persona que escribe libros pues bastante mal hechos y, en fin, yo no discuto si tienen o no tienen razón. Lo que me parece digno de ser mostrado es la incongruencia. ¿Por qué no vamos a hablar, o por qué no puede alguien hablar de lo que pasó hace 30 años, cuando el protagonista de esa historia está vivo? Y sí debemos hablar y preocuparnos y condenar y exigir perdón por una cosa que pasó hace 500, cuando todos los protagonistas están muertos. Porque ninguno de ellos está vivo para explicarnos lo que pasó. En este caso sí. Hay una persona que está viva y que puede responder a la justicia, a pesar de que tenga 94 años, que ya son los que acumula el tío Raúl. Entonces, cuando se trata de defender a los aliados, se puede estirar la liga de lo ilógico hasta donde se quiera. Cuando se trata de condenar a los que no son tus aliados o no piensan como tú, no importa si hablas de hace 200, 300 o 14 o 19 años o 20 años. 14 años es lo que terminó el gobierno de este señor Calderón, que hizo terriblemente mal las cosas y todavía está pagando las consecuencias. Pero es muy raro que toda la argumentación axiológica o de valores o de ética ante la historia y ante la política se pueda hacer a la conveniencia de que, pues imagínense lo que pasó hace 30 años, pues, exactamente igual que lo que pasó hace 30 minutos. Gracias, Rafael. Gracias. Que te vaya muy bien. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias. Rafael Cardona, su cristalazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.